Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas trasnochadas. Como siempre, para darle valor a este podcast y lo importante es que te encuentres escuchándolo y brindando tu acompañamiento para llevar a cabo este episodio. Tuvimos una ausencia de 2 semanas. La primera fue porque salí de vacaciones, de hecho lo avisé en el grupo de los podescuchas de 60 y qué, y la pasada tuvo que ver con fallas técnicas nuevamente. Sigo batallando un poco con el tema de la técnica y también un poco con mis procesos de reacomodo, reorganización y caos que de repente me invaden en el día a día, en mi quehacer. Y bueno, pues de pronto me encontré un poco, no agobiada, pero sí como ligeramente saturada, y algo que he elegido intencionalmente es que debo de evitar estas saturaciones, estas sobresaturaciones, para procurar pues estar lo mejor posible. Entonces, yo les agradezco que estén de regreso acompañándome en este nuevo episodio. Y bueno, reflexionaba un poco antes de comenzar a grabar, de pelear un poco con los micros, con mis perritas allá adentro, con el ruido de la calle. Curiosamente vivo en una privada hasta el fondo y enfrente de nosotros hay una especie de oficina, si no es que es una oficina, y los últimos días ha habido muchísimo movimiento. Entonces eso pues altera un poco a mis 3 perrunas compañeras de la casa taller. Bueno, reflexionaba sobre las cosas que han venido sucediendo y me gustaría contarles un poco que el pasado lunes tuve la oportunidad de ir a dar una plática a un lugar que yo no sabía que existía, que se llama Villa de Álvarez. Fui a hablar de ese tema que me encanta, que es la celebración del Día de Muertos, de lo que es la tradición, de lo que son los significados y la manera como estos, poco a poco, a través del ejemplo, a través de nuestras conversaciones, de nuestras acciones, pues vamos transmitiendo de padres a hijos, lo vamos haciendo por generaciones. Fue muy bonito, primero porque fue muy cálida la bienvenida, fue muy, muy interesante y muy valioso para mí la escucha y el acompañamiento de quienes asistieron. Había personas mayores, había personas maduras, había jóvenes haciendo labores importantes, había mamás, había niños de 4º, 5º, 6º para adelante, en primaria y en secundaria. Y bueno, eso un poco me inquietó cuando inicié, porque dije, la atención. Gocé de la atención de la gran mayoría casi todo el tiempo, y eso lo aprecio y lo agradezco muchísimo. Quienes organizaron esta plática, pues maravillosas personas, trabajando en beneficio de la comunidad de Villa de Álvarez, Colima, conviviendo en un espacio donde hay una cocina comunitaria, hay un espacio donde los jóvenes trabajan y realizan también labor social con jóvenes pues en situación de vulnerabilidad, y hay otro grupo que, perdón la desatención, pero que también trabaja haciendo labor social, tiene algo que ver con cultivos, con intercambio, con una especie como de trueque. Tú me das tomates, yo te doy aguacates. Eso fue lo que entendí. En todos los casos, la gente tan cálida, tan generosa, que llenó de mi corazón de mucha alegría, de mucho calor, de mucho agradecimiento, de mucho aprecio por estas personas que me acompañaron. De esta conversación pasó algo maravilloso, y ahí cambio ya de tema. Es que al terminar se acercaron 3 niños, eran como de 4º, 5º, eran 2 niñas y un niño,
y me fueron a decir que ellos en su colegio iban a hacer una presentación sobre el Día de los Muertos. Y entonces el niño me dijo, yo voy a hacer un ánima. Una de las niñas me dijo que, si mal no entendí, si bien entendí, iba a representar a la Sandunga, y la otra chiquita creo que iba a ser una Catrina. Todo ocurrió en medio de mucha boruca. Pero fue tan bonito y sentí tan bonito que 3 niños tan pequeñitos, tan jovencitos, se acercaran a esta señora de 64 años, que compartieran el orgullo de que iban a presentarse y a participar de la celebración del Día de Muertos. Me pareció maravilloso, me pareció encantador. Pasaron otras cosas, el acompañamiento. Quiero dedicar un programa a las personas, con la persona que me hizo favor de acompañarme, de estar conmigo pues todo este tiempo que estuve en Villa de Álvarez. Le agradezco mucho a Katy Oleguín, no sé si lo estoy diciendo bien, por su calidez, por su amabilidad, por su acompañamiento, por compartirme muchas de las historias que suceden en este espacio que les estoy contando. Abriremos el espacio para hablar de la labor que realizan allá. Entiendo que aquí en Guadalajara, en Tonalá, tienen también una sede. La de Colima, la de Villa de Álvarez, tiene cosa de 1 mes y medio, 2 meses. Claro que detrás de este proyecto se encuentra mi queridísimo amigo Rubén Arroyo, con quien también espero poder conversar sobre estos maravillosos proyectos que no tienen una intención más allá de ayudar a que las personas vivan mejor, a mejorar un pedacito del mundo, el mundo que te toca, para que la gente viva en mejores condiciones. Esa fue una de mis reflexiones antes de iniciar a grabar este podcast. Después estuve pensando sobre mis tareas que estoy realizando estos días, y quiero decirles que hoy sí estoy agobiada. Estoy haciendo 2 Catrinas, 2 Catrines de tamaño humano. Las Catrinas ya están casi listas, los Catrines todavía debo resolver algunas cuestiones técnicas, y pues se deben de ir mañana, así que sí o sí deben de estar en perfectas condiciones de presentación mañana muy temprano. La noche de hoy prácticamente no dormimos, ni mi esposo ni yo, haciendo pues esta actividad que, si bien puede ser muy cansada, no es trabajo. Y mi otra reflexión tiene que ver con una plática que sostuve con mi psicóloga, Yami Toro. Con ella hablábamos de la importancia de los significados, la importancia de los simbolismos. En algunas ocasiones he conversado acerca de estos temas. Yo le decía que para mí tener el contexto de una historia, de un objeto, de un acontecimiento, es fundamental. Para mí la historia, entender los simbolismos, y se concatena de alguna manera con la conversación que tuve en Villa de Álvarez el lunes. Entonces le decía que para mí era muy, muy importante reconocer el espacio, reconocer sus historias, reconocer los espíritus que habitan particularmente en los espacios más viejos, no porque sean fantasmas, son las voces que se quedan atrapadas en el espacio, y que un buen día en una corriente salen, y es cuando dicen, oí la voz de fulano, de sutana, y se entra en un pánico. Y yo diría, no tengamos miedo de los muertos, tengamos más miedo de los vivos. Bueno, el caso es que eso dio la oportunidad para hablar un poco acerca de lo que sucede cuando estás en plenitud, cuando tú disfrutas un momento, unos minutos, a todo pulmón, en toda su intensidad, tu vida, tu persona. Hay un autor, Christopher Alexander, teórico de la arquitectura, que le llama la cualidad sin nombre. Y él bien señala en uno de sus libros, que se llama El modo intemporal, que
pues no cualquier persona distingue la cualidad, no cualquier persona además de distinguirla, la puede sentir. Tiene que ver con tu aprecio del espacio, con tu vivencia valga la redundancia, de los espacios arquitectónicos, con las historias que acontecieron allí y las emociones que se entrelazan, las tuyas y las de la historia que cuentan los lugares. Entonces, pues yo pensaba mucho, le decía yo a Yami, que para mí el patio el claustro del Museo Regional de Guadalajara es un lugar donde la cualidad se hace presente. Tú te sientes y la paz es muy, muy grande. Te sientes parte del espacio y lo disfrutas y te invade una calma, una tranquilidad que vale la pena sentirla y vivirla pues cada cierto tiempo. Otro lugar de los muchos que existen puede ser el Cabañas. En el Cabañas hay patios que son sorprendentes y hay otros que tienen un alma, tienen una calma, una tranquilidad que no son transmitidas y bueno, pues ahí de alguna manera está sucediendo la cualidad. Le daba yo el ejemplo de que cuando va uno en carretera y pues uno tiene oportunidad de ver construcciones, grandes construcciones, pequeñas construcciones muy, muy humildes, donde muchas veces es evidente que se habita en miseria en muchos sentidos. Sin embargo, en esos recorridos siempre o casi siempre vamos a ver una casa muy humilde, pero sí pintada de blanco, con botes llenos de plantas, con el pequeño portal que se hace antes del acceso, de acceder a la casa, también con plantas enredaderas acomodadas, flores, y entonces dentro de esa pobreza se vuelve como un oasis. Es maravilloso ver estos sitios que están cargados de alma, de emoción. Ahí hay alguien que habita y al habitar comparte todo aquello que le produce plenitud, de una u otra manera, consciente o inconscientemente. Y luego, esta mañana, escuchando, sabemos que la noticia de los últimos días es el robo de las alhajas de la época napoleónica, predominantemente en el Museo del Louvre. Y bueno, el escándalo de la manera como se realizó este robo y de lo que representa que se hayan robado estas piezas de valor incalculable, invaluables por la historia y el significado que representan. Me llevó a recordar, y también alguien que conducía otro programa hablaba pues de cuando se robaron la Mona Lisa. Se habla de obras que se han perdido, entre comillas, que se han robado y que en algunos casos, como el afortunado caso de la Mona Lisa, regresa después de años al museo. Y bueno, pues ahora está en duda que puedan regresar estas piezas. Puede ser que haya sido un robo por encargo, que es para coleccionistas y que es tremendo porque es privar al mundo de un patrimonio que no es nada más es de Francia, es del mundo. Y es pues actuar con egoísmo, preferir cometer crímenes con tal de tener ciertos objetos de arte. El otro puede ser haber robado estas joyas con piedras preciosas de incalculable valor económico en cuanto a piedras, que corren el riesgo de ser desmontadas, que es lo que ocurre con muchas joyas, con muchas piezas, que sean desmontadas y sean vendidas por aparte. Y entonces, pues estaría perdiendo la historia, se estaría perdiendo el significado, estaríamos perdiendo un pequeño pedazo de nuestros referentes. Y una última reflexión fue con un documental que vi ayer, se encuentra en Netflix. Les dejo en los comentarios de la entrada del podcast el nombre del documental. Y es la historia de las personas que son segunda generación después de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que comparten en todos los casos, no importa de dónde vengan, de dónde hayan sido o de dónde sean,
algo que comparten es que sus familias, las que vivieron de modo propio, pues las atrocidades de la Segunda Guerra, haber estado en campos de concentración, haber visto las cámaras de gas, haber vivido como en un mundo aparte, porque así se les construyó. Me recuerdo un poco El niño del pijama de rayas, esta novela, que personalmente a mí no me gusta, pero bueno, es un documento que da un referente. Y pues otra vez, creo que lo que hace muy importante, muy valiosa el camino de la vida es contar las historias, tener antecedentes, tener contextos, entendernos desde nuestros orígenes, lo más atrás que se pueda, para continuar adelante en nuestras vidas. En este documental es muy interesante porque se van a escuchar testimonios de hijos de gente que estuvo en campos de concentración, gente que murió, gente que todavía vive, ya muy anciana, pero son los más jóvenes que llegaron a estos campos. Hay gente que vivió esta circunstancia como de se construye un muro y detrás del muro hay una vida ideal, un mundo ideal, donde como niños no se enteraban de las atrocidades que estaban pasando cuando se prendían las chimeneas de Auschwitz. Y bueno, sabemos por la historia que permanecían prendidas una gran cantidad de tiempo. Hay la historia de una psicóloga cuya madre estuvo en los campos y cuya madre conoció a uno de los directores de este campo y que en la búsqueda de dar sentido y de conocer, encuentra la hija, encuentra al hijo y al nieto de uno de los responsables de Auschwitz y pues se da un encuentro muy valioso, muy fuerte, muy poderoso, porque los tres hablan de su sentir. La mujer judía que vivió las atrocidades, que siendo muy pequeñita vio cómo se iba su padre, vio cómo se iba su madre, cómo moría tanta gente que era llevada a las cámaras de gas. El hijo que se entera de las atrocidades que comete su padre cuando ya es adulto y se enfrenta a un mundo totalmente diferente a ese maravilloso que le habían creado cuando era niño. Y de la mano con él está su hijo, que se convierte en un pastor cristiano, y él sí dice: yo sí odio a mi abuelo. El padre no, creo, me da la impresión de que no se atreve a decir algo tan fuerte, y la mujer judía dice: y no se trata de odiarnos, no se trata de tratarnos mal. Esto es algo que tiene que ver con encontrarnos, que va más allá del perdón, que tiene que ver con podernos apretar la mano, poder compartir un pastel, poder contar nuestras historias y poder andar la vida sin tanto rencor, sin tanto dolor, sin tantas cuentas por pasar. Palabras más, palabras menos. Les recomiendo mucho este documental y va de la mano con lo que quiero compartirles hoy. Les decía, bueno, que todos sabemos, tenemos presente al Museo del Louvre, que uno de mis exalumnos, Efra Ríos, cuando llegó conmigo al tercer semestre de preparatoria, el primer día de clases del curso de Historia del Arte de hace como 10, 15 años, no, yo creo que hasta más, se paró frente a mí y me dijo: el Museo del Louvre es una bodega grandota. Y yo creo que me estaba desafiando y entonces volteé con mi mejor sonrisa, creo que yo sonreía, y le dije: tienes toda la razón. Y hace unos días me cayó el 20 de que lo que él estaba buscando era desafiarme, que yo me enojara, y no lo logró, porque sí, se ha reorganizado, pero sí es a momentos, a ratos, después de caminarlo mucho, es como una enorme bodega de obras de arte que guarda cosas extraordinarias de muchísimas épocas. Entonces, recordé, buscando libros, buscando cosas, recordé cuando se quema la catedral de Notre Dame. A mí Notre Dame me mueve el mundo, me mueve mi concepción de la historia.
Esto ocurre en el año de 2019. Yo recuerdo que estaba trabajando, estaba pintando algunas piezas aquí en la casa taller, cuando vi en las noticias que se estaba quemando la catedral. Yo no podía dejar de llorar por todo lo que representa en términos de historia, en términos de arquitectura, en términos de avances constructivos y en lo que personalmente me representa como profesora de historia del arte, haber podido ver de pronto este lugar maravilloso que había descrito tantas veces y que por primera vez lo veía en todo su esplendor, en toda su maravilla. Y bueno, pues les voy a compartir mis impresiones de cuando cuando veo en las noticias que se estaba quemando Notre Dame de París. Dice, la experiencia de verse primero frente a una catedral medieval y luego transitar su espacio interior siempre será excepcional e inolvidable. Una diminuta, una enorme, no importa, la experiencia de espacio siempre será conmovedora. No hay más que rendirse ante lo extraordinario. Vi Notre Dame a lo lejos en el verano de 1998. Mi emoción era inmensa. Cuando el autobús dio vuelta a la izquierda para rodear la isla donde se encuentra Notre Dame, y vi ante mí los arbotantes de la fachada del este, por donde amanece, perdí el habla. No pude continuar explicando el proyecto urbanístico de París del barón de Haussmann. No pude más que guardar silencio y llorar por mucho tiempo, yo creo que más de 1 o 2 horas, ante que ese llanto inicia cuando me conmuevo ante esa vista. Mi querida amiga Suni, que en paz descanse, lo entendió, tomó el micrófono y siguió explicando. Yo solo lloraba, estaba rendida ante esta catedral de todos. El siguiente domingo fuimos a misa de 12. Ya habíamos recorrido su interior, observado sus arcos, sus columnas, sus capillas, sus órganos, su ahora perdida aguja. También la observamos con mucha atención. Ya se recuperó con una nueva obra. Ya sabíamos cómo jugaba el sol con los cristales de sus espléndidos vitrales. Ese domingo, la misa de 12 me sorprendió. Elegantes damas, ancianas, orgullosamente tocadas con sus sombreros, hombres trajeados, curas y acólitos, vestidos de amarillo y morado, todo era muy formal. De pronto se hizo el silencio y el órgano sonó. Mi corazón, mi cuerpo que sentía esa vibración, de tal manera que es inolvidable esta experiencia. Y es así como pues se fueron construyendo estas historias. Claro que en algún momento había leído El jorobado de Nuestra Señora de Víctor Hugo, había leído otros libros u otros materiales que tenían que ver con la historia de las catedrales y particularmente la historia de Notre Dame. Tengo en mis manos esto que les acabo de leer lo escribí en las hojas en blanco que están al principio de un pequeño libro que tengo en mis manos. Se llama Notre Dame, lo publicó Plaza Janés. Es de Ken Follett, este autor que se hizo muy famoso con la novela Los Pilares de la Tierra. Él escribe un pequeño libro a pedido de gente de Francia que les dice, por favor, danos tus impresiones, escribe tus impresiones acerca de pues, lo que pasó en Notre Dame. La fecha exacta de este incendio fue el 15 de abril de 2019. Los parisinos se veían consternados, la gente se veía en las calles, unos lloraban, otros oraban, otros cantaban. Y bueno, pues fue terrible y asombroso a la vez. Hay una descripción del mismo Ken Follett en este libro de la catedral de Kingsbridge.
en los pilares de la tierra, desde el punto de vista del prior Philippe. Un fuerte chasquido le hizo levantar la vista. Exactamente encima de él, una enorme viga se desplazaba lentamente hacia un lado. Iba a caer encima de él. Philippe corrió hacia el crucero sur, donde estaba Cuthbert, con expresión de temor. Toda una sección del tejado, 3 triángulos de vigas y cabríos, más las planchas clavadas en ellos, caían lentamente. Philippe y Cuthbert lo contemplaron pasmados, olvidándose completamente de su propia seguridad. El tejado se desplomó sobre uno de los grandes arcos redondeados del cruce. El enorme peso de la madera y la plancha hendió el trabajo en piedra del arco con un estruendo prolongado semejante al trueno. Todo sucedía con lentitud. Lentamente caían las vigas y tras romperse el arco, la mampostería. Se soltaron otras vigas del tejado y de repente, con un ruido semejante a un trueno largo y lento, toda una sección del muro norte del presbiterio se estremeció, deslizándose de costado hasta el crucero norte. Philippe estaba aterrado. El panorama de la destrucción de un edificio aparentemente tan sólido resultaba extrañamente asombroso. Era como ver derrumbarse una montaña o quedarse seco un río. En realidad, nunca pensó que aquello pudiera ocurrir. Apenas podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Y de alguna manera esto es lo que se presenta como escena principal, es lo que observábamos los espectadores desde nuestras televisiones, desde nuestras computadoras. Hubo reacciones, hubo quien dijo, pues ya era un edificio muy viejo, perdón, es más que un edificio viejo, es una historia que ha atravesado al mundo por siglos y siglos. Mucha gente publicó numerosas cosas en Twitter, en ese entonces Twitter, y básicamente compartiendo la tristeza de lo que había sucedido. Gente que se burlaba de lo ocurrido, terrible, personas que pensaban que ya había de pasar de largo y que no merecía ni una sola moneda, ni un solo euro de inversión trabajar en su recuperación. Se pensaba que entre los orígenes del fuego se hallaba, bueno, que el origen del fuego justamente fue en la aguja central, que era esbelta como una flecha y con una altura de 91 metros, que estaba ardiendo de forma terrible, espantosa. Estaba hecha de 500 toneladas de vigas de roble y tenía un techo de plomo que pesaba 250 toneladas. Esa madera en llamas pues se debilitó rápidamente, el peso se fue todo al plomo, el plomo también tenía su propio peso y bueno, pues fue demasiado y es el momento más terrible de aquella noche del 15 de abril, el momento en que la aguja, esa orgullosa aguja, ese hito, ese punto de referencia, con horror se inclinó, se fue hacia un lado, se partió, se prendió como si fuera un encendedor, como si fuera un cerillo, y se vino abajo a través del techo en llamas de la nave. Anota que en Follett, Notre Dame siempre había parecido eterna y los constructores medievales sin duda pensaron que perduraría hasta el día del juicio final. Pero de repente nos dimos cuenta de que podía derrumbarse. Y esto en muchos sentidos se vuelve muy simbólico. Hay muchas cosas, hay infinidad de cuestiones que pueden derrumbarse, que pueden venirse abajo. Algo con lo que no contaba la gente es que el presidente Macron salió rápidamente a tomar la palabra y declaró que pues
van a reconstruir, van a recomenzar y que la van a reconstruir. Mucha gente, insisto, lo criticó, se rió, se burló, sin embargo, pues lo lograron. Y bueno, pues se queda Notre Dame con todo nuestro dolor, con toda nuestra tristeza, pero siempre con la esperanza, primero, del trabajo extraordinario que realizaron los bomberos, el trabajo extraordinario que realizaron arquitectos, ingenieros, estructuristas, carpinteros, metaleros, no sé si sea la palabra correcta, tantas personas involucradas en el proceso de la recuperación, primero de la limpieza y luego la recuperación de pues Notre Dame. La gente decía, burlándose, pues que Macron estaba loquito y que seguro estaba pensando en que iba a ocurrir un milagro. Y bueno, pues ese milagro ocurrió finalmente. No voy a hablar de ese milagro, solo me detengo unos minutos para contarles que Notre Dame era muy chiquita en el año de 1163, siglo XII. Y bueno, pues había un personaje que quería en medio de una isla, una isla que se encontraba en medio del río, se erigiera una catedral. Y entonces el obispo Maurice de Sully pensaba que esta debía de ser más grande que esa de 1163. El edificio pues era ya viejito, era románico, estaba pasado de moda, tenía arcos de medio punto, estaba ya en plena moda el arco ojival, el arco apuntado. Entonces, pues, él quería que se construyera algo como eso porque pues ya habían construido la Basílica de Saint-Denis y ya tenía arcos ojivales y además por ahí a algunos kilómetros de París se estaba construyendo Chartres y Chartres pues también estaba llegando a los máximos excesos posibles que pudiera permitir la construcción de una catedral. Cabe destacar que los edificios más hermosos de Europa, de las ciudades europeas, se van a construir en la Edad Media, una época que además fue violenta, en la que hubo hambrunas, hubo plagas, guerras, encuentros y desencuentros. Y a pesar de eso, se levantaron torres enormes, se levantaron muros extraordinarios, ventanales, se encontraron formas de construcción que permitieran proyectos de enorme envergadura que iban a durar décadas, como fue el caso, por ejemplo, de la Catedral de Chartres, que se erigió en tan solo, eso fue muy poco tiempo, en tan solo 26 años. Y por ejemplo, la de Salisbury, en Inglaterra, que tomó 38 años en ser construida. Cuando digo 26 y 38 años, créanme que estoy hablando de tiempo récord, muy, muy récord. Mientras que Notre Dame de París tardó casi 100 años y aún después de ser declarada ya construida, dedicada y demás, siguió y siguió y siguió teniendo obras de mejora, cambios. Todo el tiempo tuvo personas que estaban pues haciéndose cargo de esta maravilla. Este edificio, y es importante tenerlo presente, lo construyeron personas que vivían en cabañas de madera con tejados de paja, personas que dormían en el suelo, pues solo los ricos tenían cama. Las torres miden 69 metros de altura, pero los albañiles, los alarifes, miden 69, perdón, los albañiles carecían de los conocimientos matemáticos para calcular el estado tensional de semejantes estructuras. Su método era de prueba y error y si se equivocaban, pues todo se venía abajo. Entonces, pues sabemos que numerosas catedrales medievales perecieron, se perdieron en la historia porque había fallas estructurales terribles, había un error muy común que se cometía y era levantar altos cimientos muy, muy altos y muy angostos. Se creía que a mayor altura
mayor rigidez, mayor protección, cuando era al revés, debía de haber una parte de base muy ancha, poca altura en el cimiento para lograr dar estabilidad. Esto no lo sabían los constructores de antaño y bueno, pues eso llegó a que ocurrieran cosas tremendas. Las herramientas en aquella época, siglo XII, eran rudimentarias, tremendamente rudimentarias. Pocos usaban acero porque era más que caro. Entonces, pues solamente se usaba para las puntas de las hojas de una flecha, para una espada, para cosas muy particulares. Eh, Había gente que se dedicaba a la ornamentación, había gente que tallaba para las piedras, había quien tallaba la madera. Lo que tendrían como elemento en común es que todas las personas pues vivían con gran pobreza, con gran sencillez y bueno, pues así es como iban avanzando en la construcción de Notre Dame y de otras catedrales. Ken Follett pregunta, y es una pregunta que se hacen autores, lectores de obras de esta época, de obras arquitectónicas, ¿cómo fue posible algo así? ¿Cómo pudo surgir una belleza tan majestuosa de la violencia y la inmundicia de la Edad Media? Eh, Algo que se señala es que el clima jugó un papel importante entre 950, no 1900, entre 950 y 1250 fue un periodo de mucha calidez, jamás como los que vivimos ahora, pero fue un periodo cálido medieval. Y en estos 300 años el clima permitió que se pudieran realizar grandes obras. El buen clima, el buen tiempo, se tradujo en más cultivos y más gente rica, y es así como Europa va resurgiendo de la depresión conocida como la Edad Oscura. Había dos grupos sociales destacados hasta arriba, la aristocracia y la iglesia. Entonces, pues los nobles hacían la guerra y entre batalla y batalla iban a cazar para no perder sus habilidades ecuestres y seguir saciando su sed de sangre. La iglesia, en tanto, construía catedrales. Entonces, pues nos habla de un periodo de posibilidades, de grandes avances y de desarrollo en todos los sentidos. En el siglo XII, el arte de la fabricación de papel era algo nuevo en Europa, qué interesante. Entonces, pues no había planos arquitectónicos, no había plantas, no había alzados, no había fachadas, no había detalles, no había cortes, no había nada de lo que como arquitectos solemos valernos para expresar eh, lo que estamos diseñando o construyendo. Se trabajaba sobre pergaminos y pues obvio, si les estoy contando que estas personas eran muy humildes, pues lo único que les quedaba era aplanar la tierra, a veces ponían una pequeña capa de yeso y sobre ese yeso iban dibujando las cosas que se querían hacer, se iban explicando las ideas y entonces pues estos trazos pues se van perdiendo, nunca quedaban. Uno que otro han sobrevivido, muy pocos. Pueden encontrarse documentos relacionados con esto en la Catedral de York y en la de Wells en Inglaterra. Entonces, pues los monjes, el prior y el maestro albañil, pues no tenían otra cosa más que conversar y trazar sobre la tierra o sobre estas placas de yeso. Entonces, si llegaban nuevas ideas, pues se iban adicionando. Entonces, pues no era tan sencillo como conservar los planos, recurrir a los planos si había alguna duda, si había algún cambio. Entonces, pues las ciudades que se preciaban de ser importantes querían tener su propia catedral. Esto hace que los maestros albañiles y todos los que se involucraban en la construcción de catedrales se movieran de un lado a otro, pues asentándose donde hubiera trabajo de construcción, de diseño, de desarrollo
de catedrales. Se tomaban decisiones y algo que es muy particular y que nos hablan muy poco es que estas personas, si bien eran grandes maestros de la arquitectura, de la ingeniería, de la ebanistería, eran gente de la que los pueblos, las ciudades desconfiaban. ¿Por qué? Porque era gente que se iba moviendo de un lugar a otro. Esto claro que les daba una visión maravillosa, pero la gente en sus pueblos y en sus ciudades desconfiaba profundamente de esta gente que traía tantas ideas tan raras y tan extrañas. Entonces, pues un poco esto es las referencias sobre las catedrales medievales, muy pobre mi explicación, y sobre Notre Dame. En Notre Dame se utilizó piedra caliza que fueron sacando de las canteras que estaban situadas alrededor de París. Se disponían las piedras de acuerdo a sus características, si tenían alta calidad, si eran duras, si se desmoronaban fácilmente. Se decidía en qué parte de la construcción podían ser colocadas unas y otras. Por ejemplo, las más blandas eran más sencillas en el tallado, entonces se apartaban para que se trabajaran los detalles decorativos, porque no iban a estar soportando las enormes cargas que podría estar soportando, por ejemplo, un arco gótico. Esa es otra historia que habrá que contar. Cuando se terminaba el diseño, la idea, pues se debía de acordar un sistema común de medidas. Esto es interesantísimo y esto también lo comparte Ken Follett. O sea, se medía en la Edad Media, las medidas comunes eran la yarda, la libra o el galón. Y bueno, pues lo grave es que no eran lo mismo en todas partes. En cada obra que se realizaba, una medida propia tenía que ser definida. Se tomaba una vara de hierro que le indicaba a cada trabajador cuánto debía de medir una yarda exactamente. Eso era lo que permitía asegurar la exactitud. ¿Se imaginan esos arcos ensamblados con tanta maestría, esas tallas extraordinarias, esas columnas conteniendo pilares y luego rodeadas de pequeñas columnillas que suben hasta el cielo que quiere, hasta el techo que quiere alcanzar el cielo, y luego se van volviendo ramos, y todos esos ramos, esas columnillas, no son mero adorno, están cumpliendo una función arquitectónica. Entonces, pues París tenía que definir sus propias medidas, sus medidas estándar, y de hecho hasta la fecha están exhibidas, están expuestas en el muelle, en uno de los muelles de la margen derecha del río Sena. Entonces, pues se tenía con qué se contaba para construir la catedral: un trazado en el suelo y una vara en la mano, y con eso se iba dibujando y definiendo la figura de la catedral. Entonces, pues conforme iba avanzando la obra, iban llegando más y más trabajadores de la construcción, y bueno, pues eran definidos como constructores de catedrales, que eran nómadas, que viajaban de ciudad en ciudad por toda Europa en busca de trabajo, difundiendo innovaciones y despertando, insisto, una profunda desconfianza en los habitantes de las ciudades. Entonces era como un grupo extraordinario, pero marginado. Y algo también que se destaca muy poco es la presencia de las mujeres, de la mano con los hombres, en el trabajo que se realizaba para poder llevar a cabo estas enormes construcciones. Por ejemplo, en París, en el París del siglo XIII, hay un registro fiscal en la municipalidad de la ciudad de París, donde hay una gran cantidad de nombres de mujeres, una lista en la que estas mujeres, pues junto con los varones, si eran artesanos, pagaban sus impuestos. Entonces, pues Gimpel, un hombre de apellido Gimpel, déjenme ver el nombre, Jean Gimpel, va a ser el primer historiador que se detenga en reparar en la función de las mujeres en la construcción de nuestras catedrales. Las mujeres solían trabajar más como yeseras y fabricantes de argamasa, más que estar en la albañilería,
para lo que había que picar y martillar. Formaban parte de un equipo familiar, eran el marido, la esposa y los hijos. Un buen referente son los pilares de la tierra de Follett. Entonces, estas catedrales a lo largo y a lo ancho de la Europa medieval, pues son obras internacionales, son obras cosmopolitas por las características de las personas que llegaban a construir, a participar de estas enormes construcciones. Entonces, bueno, cerrando esta parte, tardaron 19 años en consagrar la catedral, todavía no estaba terminada, pero ya estaba siendo consagrada. Entonces, pues esto le va a dar una característica ya mucho más formal, más seria en cuanto a la vivencia de la religiosidad. En las paredes de esta maravillosa catedral añadieron arcos arbotantes que hoy hacen que la vista del este, que es la parte que yo les narraba, que no pude parar de llorar cuando vi por primera vez de cerca la catedral, hace que sea tan especial, hace que parezca que la catedral es tan ligera como si fuera a levantar el vuelo. Se hicieron adiciones, se agregaron los rosetones, se trabajó en numerosos tipos de vidrios, se buscó a los cristaleros y vidrieros más importantes, de tal manera que pues poco a poco fue creciendo en importancia y en valor. Para 1240 se conoce el nombre del primer albañil, que fue Jean de Chelles. Y así fue evolucionando este maravilloso lugar. Podemos datar el 1250, 1260, y para ello pues les invito nuevamente a adquirir este pequeño libro, que además es bastante económico. Y es un buen documento porque es como la memoria de Notre Dame inmediatamente después de su incendio. Otro momento que va a vivir de manera muy importante Notre Dame es 1863. Cuando un joven Víctor Hugo, con tan solo 29 años, siendo ya un famoso poeta, se le ocurre escribir pues una novela que va a revolucionar y va a escandalizar a muchas personas. Los revolucionarios habían rechazado la religión y habían convertido Notre Dame en un templo de la razón. Se veneraba a la diosa de la razón y a menudo era representada como una mujer vestida de forma sugerente con los colores rojo, blanco y azul de la bandera francesa. Pueden buscar como referente La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix para ver cómo podría haberse visto esta representación. Víctor Hugo creía que la iglesia debía de mantener su autoridad y pues en función de eso hizo numerosos escritos, publicó artículos en revistas. Él decía que pues se cuestionaba sobre todo su convicción monárquica por la manera en que se habían estado desmoronando pues la sociedad, la cultura, el arte, entre otras cosas. Entonces, pues trabajó y trabajó y trabajó, y el 1 de septiembre de 1830 hizo su primera entrega del Jorobado de Nuestra Señora de París, o Notre Dame de París. Se puso a escribir y para 1831 el libro ya estaba concluido. Y la gente decía que era muy bueno y se contaron 180,000 palabras escritas en 4 meses y medio sobre papel, plumas de ganso mayormente, tinta que manchaba por todos lados. Y así es como comienza la fama de Nuestra Señora de París. La historia la centra en 1482, siglo XV. La heroína, recuerden, nuestros niños, muchos de ustedes, muchas debieron haber visto la caricatura de Disney, a lo mejor no leyeron el libro de Víctor Hugo, pero vieron esta película de caricaturas donde Esmeralda es una gitana que es la heroína que baila en la calle a cambio de monedas. Hay 3 personajes más, los 3 son hombres,
se van a enamorar de ella. Un estudiante que es muy pobre, Pierre Gringoire, un altanero y poderoso archidiácono, Claude Froyot, y el campanero deforme Quasimodo. Pues lo criticaron mucho, pero al público le gustó muchísimo y comenzó a ser traducida la novela escrita por Víctor Hugo. Y pues de ahí pasó a ser tan famosa, tan representativa de esta catedral. Es una recomendación, si no han leído la novela, Víctor Hugo tiene la particularidad de ser extraordinariamente descriptivo y hace una descripción verdaderamente extraordinaria justo de la fachada de Notre Dame de París. De ahí se van a derivar muchas otras obras, de ahí se van a derivar pues esta presencia de Quasimodo que resulta deforme, que resulta monstruoso, pero con un enorme corazón, un corazón tan enamorado que lo que busca es proteger a su amada. Lean a Víctor Hugo, por favor. Es maravilloso cómo describe cuando los habitantes de París descubren la presencia de Quasimodo y todo lo que va a provocar y desencadenar. Se dice que nunca nadie había escrito algo así. Víctor Hugo escribió en su libro tercero, sin duda, la iglesia de Notre Dame de París sigue siendo un edificio sublime y majestuoso, pero por muy hermosa que se conserve aún habiendo envejecido, es difícil no suspirar, no indignarse ante la degradación y la mutilación que el tiempo y los hombres han infligido a este venerable monumento. Víctor Hugo estaba muy molesto, estaba enojado, estaba cuestionando que se hubieran dañado pues estatuas maravillosas, que hubieran utilizado la nave para almacenar grano, que se rindiera culto ahí a la diosa de la razón. Entonces, pues esta novela va a provocar que la gente voltee su mirada hacia esta maravillosa catedral y pues va a llevar a que se convoque a un concurso que será ganado por este famosísimo arquitecto, para bien y para mal, habría que leer su historia, Eugène Viollet-le-Duc. Este señor ganó este concurso para restaurar la catedral y a los 30 años comenzó a hacerlo y concluyó alrededor de los 50 años. Entonces, bueno, pues habría que detenerse también a leer acerca de la producción de este arquitecto. Este arquitecto trabajaba, no quiero compararlos, pero como Antonio Gaudí en Barcelona, en la Sagrada Familia, Viollet-le-Duc amaba su trabajo, decía que la mejor parte del día era estar ahí en la catedral y poder trabajar y poder guiar y poder decidir qué piedras cambiar si estaban dañadas y poder reconstruir y reinventar aquello que exigía atención. Entonces, pues tomó, y él, en el caso de él, pues ya siglo XIX, pudo hacer detallados registros, hay dibujos, hay originales, comienzan a ver las primeras fotografías. Y lo que hizo Viollet fue poder reunir a un enorme equipo de albañiles, carpinteros, escultores y vidrieros que le ayudaran a reparar o reproducir la mampostería dañada. ¿Qué quería hacer? Restaurar la iglesia para que recuperase su aspecto original. Y bueno, pues no todos estuvieron satisfechos con lo que hizo, sin embargo, logró que pues su mano, su huella quedara ahí. Algo que escandalizó fue cuando causó un enorme escándalo en la época de Viollet-le-Duc, fue la construcción de la nueva aguja que se consideró extremadamente moderna. La torre central que tenía una aguja, bueno, pues esa aguja sería sustituida, va a ser desmontada
y que de hecho nunca se termina de construir, pero se desmonta lo que se había levantado, lo poco que se había levantado, y bueno, pues ahora Viollet-le-Duc construye una nueva torre medieval. No buscaba que fuera innovadora en términos de estética, buscaba que representara el arte medieval, la maestría medieval. Hay su iconología, hay los personajes que están representados en la base de la aguja, y bueno, continuó. Claro que se lo querían comer vivo, la gente lo criticó muchísimo. Sin embargo, pues después de que termina este proceso de restauración, este proceso de reconstrucción hacia 1860, Leduc se convierte pues en el arquitecto de mayor renombre que conoce, que es un experto en arquitectura medieval, y bueno, pues lo comienzan a consultar para reparar infinidad de edificios. Escribió libros, escribió tratados, escribió sobre teoría de la arquitectura, y bueno, fue un ser incansable. Murió joven, murió de 65 años, era parte del Consejo Municipal de París, y bueno, pues finalmente se fue, y para bien pues queda su legado, y eso permite también dar continuidad a la gran obra de Notre Dame. Hacia 1944 había una estatua de José con el niño Jesús en brazos, esto en la capilla de San José. El 26 de agosto, la mañana siguiente a la liberación de París, un sacerdote estadounidense, el padre Leonard Fries, ofició allí una misa en inglés con sus gafas y una túnica francesa prestada. Y bueno, pues ahí comienza a cobrar un nuevo significado Notre Dame, no solamente la capilla, Notre Dame también. Por ahí van a pasar pues hombres que estuvieron en la guerra, la gente que estaba recuperando París, va a estar un regimiento de infantería del ejército estadounidense, todos participaron de este evento, y la gente recordó pues que gracias a las acciones de muchos valientes soldados encabezados por el grupo norteamericano, habían logrado esta batalla de Normandía y hacer que se moviera la historia de esta guerra. Se van a celebrar muchas misas. La primera fue esta que les narro, después habrá muchas más. De Gaulle va a asistir también a uno de estos servicios religiosos, se convierte en el líder del nuevo país liberado. La gente lo reconoce, necesita que regrese, y bueno, pues finalmente logra regresar, y es ahí cuando De Gaulle se muestra como el nuevo gobernante de Francia, y lo hace desde Notre Dame de París, estilo Napoleón Bonaparte. Esa es otra historia que habrá que leer, es importante si es que no se ha leído. De Gaulle le gana la partida a la resistencia y al mando aliado, consigue tener un desfile y se consigue que la catedral regrese pues a manos católicas, y una vez más pues entre en un proceso de recuperación. Muchas cosas que tendríamos que estar abordando y ampliando en nuestra lectura. Se hizo un Magnificat con De Gaulle, y París cantó en la nave de Notre Dame, disfrutando de esta libertad después de la liberación. En 1989 habrá nuevamente por ahí algunos sustos. Va a haber problemas, van a encontrar, bueno, pues va a seguir siendo un objeto de estudio esta catedral. Y aquí lo dice Ken Follett, y yo diría que es así. Dice que cuando entras a la catedral, la mayoría de la gente experimenta una sensación de tranquilidad. El aire fresco, las piedras antiguas, las repeticiones regulares de la arquitectura y la forma en que el edificio al completo parece elevarse hacia el cielo
trabajan juntas para calmar el alma humana. Eso hace Notre Dame, por eso se vuelve tan importante para la humanidad y no solamente para los franceses y no solamente para el mundo católico. Hay mucho más que contar, mucho que decir de Notre Dame. No me voy a detener más, ya me extendí demasiado. Solo decirles que Notre Dame es la voz de un pueblo, Notre Dame es la voz de la historia, Notre Dame se realiza para la gloria de Dios, y yo me atrevería a decir que con el paso de los años es también para la gloria de quienes la construyeron, la han conservado, la han reconstruido, la han restaurado, nos la han devuelto, porque nos la han devuelto. Y bueno, me gustaría mucho seguir hablando de esta catedral, pero no, ya no. Me emociona mucho poderles compartir. Insisto, dejo la ficha de este pequeñísimo libro de Ken Follett, donde nos comparte parte de de donde tomé algunos de los textos, de donde tomé parte de la historia. Y lo que creo que hace muy valioso este pequeño libro es el hecho de que alguien que sabe de estos temas, que conoce al revés y al derecho Notre Dame, que ama Notre Dame por su significado, por su trascendencia, comparta con todas las demás personas un pequeño libro que nos explica su sentir, su pensar en torno a la catedral. Este libro lo manda a hacer la Fundación del Patrimonio francés, y no es cierto, estoy diciendo mentiras, me desdigo. Todo lo que se recauda de este pequeño librito, sus derechos fueron donados a la Fundación del Patrimonio francés. Entonces, todo lo que entra, sea mucho o poco, está destinado a la conservación y mantenimiento de Notre Dame de París. Amigos, amigas, amigues, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, espero que hayan aguantado. Se alargó muchísimo este episodio, no esperaba que fuera así. Espero que me puedan acompañar. También espero que sigan siendo parte de 60 y qué. Espero también que lo compartan con gente a la que pudiera interesarle. Hablé de la vigencia del tiempo, que tiene que ver de manera significativa con las personas mayores también. Y pues invitarles a que me acompañen en el siguiente episodio. Confío en ser más constante, confío en no tener que detener mi paso nuevamente. De que sigo aquí, aunque de repente puede suceder que haga pequeños saltos. Mil gracias por su escucha. Escríbanme, síganme, recomiéndenme y hasta pronto. Muchísimas gracias.